Alegatos de Apertura. Reciban un afectuoso saludo desde su programa Alegatos de Apertura. Soy Carlos Morales Sánchez. Estamos transmitiendo desde la plataforma Viernes de Jurisprudencia, la página jurídica más importante de México. Agradecemos infinitamente al jurista del futuro por permitirnos transmitir desde su plataforma. Muchas gracias. Hoy estamos muy contentos y muy felices por contar en este programa Alegatos de Apertura con una invitada excepcional, una verdadera conocedora del sistema de acceso a la información pública y del sistema anticorrupción. Estamos muy contentos y muy complacidos de contar con la presencia de la maestra Lucila Martínez Altamirano. La maestra Lucila Martínez Altamirano es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal del Combate a la Corrupción en Oaxaca y viene a platicar con nosotros de un tema muy interesante, un tema verdaderamente interesante, la transparencia, una herramienta del sistema anticorrupción. Maestra Lucila Martínez Altamirano, ¿podría enviar usted un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de la página Viernes de Jurisprudencia y a través del programa Alegatos de Apertura? Gracias. Buenas noches, maestro Carlos Morales. Muchas gracias, por supuesto, con muchísimo gusto. Saludo a todas las abogadas y abogados y público en general que nos está acompañando, que nos hace favor de pues prestarnos un ratito de su tarde, una tarde de viernes, que no todos quizá nos queramos dedicar a estar escuchando a otra persona, es como tarde de descanso, entonces se les agradece el doble que estén presentes ahorita. Muchas gracias. Gracias, maestra, por ese afectuoso saludo a todas las amigas y amigos de Viernes de Jurisprudencia. Agradezco mucho que esté usted hoy con nosotros en esta tarde para platicar de este tema tan interesante. Para nuestras amigas y amigos de Viernes de Jurisprudencia, voy a comentarle brevemente una síntesis curricular de la maestra Lucila Martínez Altamirano. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con estudios de maestría y diplomados especializados en materia de derechos humanos, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Además, la maestra Lucila se ha desempeñado como servidora pública por más de 30 años y también ha sido catedrática de la universidad de la cual es egresada, es decir, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente es participante, es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en el estado de Oaxaca. Maestra Lucila, muchas gracias por haber aceptado la invitación y le recuerdo también a nuestro auditorio cuál es la dinámica de este programa y maestra, usted puede exponer su tema y después contestaremos las preguntas de nuestro público. Desde este momento, y nuestro público, nuestras amigas y amigos que amablemente nos observan, pueden formular las preguntas que consideren convenientes. Maestra Lucila Martínez Altamirano, muchas gracias de nuevo. Por favor, la escuchamos. Muchas gracias, maestro Carlos, y pues bueno, con mucho gusto voy a hacer una pequeña presentación, les voy a compartir una presentación que preparé para ustedes, voy a exponer el tema, pues voy a procurar más o menos ser breve, porque sobre todo me interesa que podamos interactuar y que podamos atender a las inquietudes o las preguntas que ustedes tengan al respecto, que es lo que enriquece más las actividades de este tipo. Voy a compartir con ustedes pantalla en este momento para que puedan ver esta presentación que les preparé, que pues es más bien como para orientar un poco la plática que tendré con ustedes. Y por supuesto, si alguien está interesado en tenerla, la voy a dejar a disposición de la página para que se las puedan compartir más adelante si alguien considera que le puede resultar de utilidad. Bien, como ya comentó el maestro Carlos Morales, a quien agradezco la atención de haberme presentado de manera tan amable y por supuesto también a Jurista del Futuro, que pues ambos son amigos de muchos años,
y creo que por eso tienen esas atenciones. Les agradezco mucho y pues bueno, abogadas, abogados, público en general, nuestro tema, como ya lo comentó el maestro Carlos, es la transparencia, herramienta de los sistemas anticorrupción. ¿Ah? Bien, entonces vamos a empezar pues un poco hablando de a qué se refiere el título. Cuando hablamos de la transparencia como herramienta de los sistemas anticorrupción, pues habría que ver un poco qué es la transparencia. Hay pues ya bastante doctrina avanzada con respecto a qué es la transparencia, qué es la corrupción. Hay académicos y catedráticos muy importantes que se han expresado, y para decirlo pues de una manera quizá pues más ciudadana, ¿no? Diríamos, la transparencia es una cualidad del servicio público, debe ser una cualidad del servicio público, que consiste en publicar y mantener actualizada de manera periódica toda la información que dé cuenta del ejercicio de las facultades, competencias y funciones de las instituciones públicas. Claro, en materia de transparencia, por supuesto, no solamente estamos hablando de instituciones públicas, también hablamos, por supuesto, de otras entidades, de otros entes, como son los órganos autónomos y incluso personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, incluidos partidos políticos, fondos, fideicomisos, mandatos, cualquier otro instrumento análogo y los propios sindicatos. Ahora, ¿qué es la corrupción? La corrupción, entendida o vista desde el servicio público, es una apropiación ilegítima y sistémica del servicio público y sus recursos para propósitos particulares o de grupos ajenos al interés general. Esta es una definición que un poco recoge el trabajo que se ha venido realizando desde el Programa Interinstitucional de Rendición de Cuentas de Mauricio Merino. Ahora, ¿por qué la transparencia es una herramienta en el combate a la corrupción? Es tan importante la transparencia en el combate a la corrupción, podemos verlo así, porque una vez que se tiene acceso a la información que generan o que poseen las entidades públicas y los sujetos obligados en general, podemos visualizar si están cumpliendo con el mandato que tienen encomendado, si el personal que forma parte de esas instituciones públicas cumple o tiene el perfil ideal para el cargo. Perdone, voy a poner mi teléfono en modo avión porque está sonando bien. Vienen una serie de situaciones que se pueden visualizar, en las que se pone el foco, vaya, ¿no? Y que permiten entonces tener acceso, tener la información que nos permita pues un poco ir fiscalizando el quehacer público. La reforma constitucional del 2015 tuvo como objeto evitar la fragmentación de esfuerzos institucionales, porque como bien saben tenemos autoridades fiscalizadoras, tenemos autoridades que fincan responsabilidades, pero de repente están un poco descoordinadas y no se cuenta con toda la información pertinente o no hay intercambio de información entre las instituciones y no pueden realizar a cabalidad sus funciones porque no cuentan con toda la información. Ha habido experiencias de personas del servicio público que así lo han compartido, que lo han mencionado, que han tenido que acudir al procedimiento de acceso a la información para poder contar con información de las propias instituciones en las que se desempeñan laboralmente o de otras instituciones con las que están vinculados en el ejercicio de sus funciones. Por eso es que esta reforma constitucional de 2015 en materia de transparencia y combate a la corrupción lo que buscaba precisamente era evitar esa fragmentación de los esfuerzos institucionales, también de los esfuerzos que se hacen desde las organizaciones de la sociedad civil e incluso de los esfuerzos políticos para poder pues un poco coordinar o conjuntar agendas y alcanzar o buscar fines en común que se tenían pues precisamente para combatir la corrupción. Pues por supuesto, la reforma constitucional que en materia de combate a la corrupción fortaleció el combate a la corrupción a partir o a través
de los órganos internos de control, es una figura muy importante en la materia. Entonces, y la fiscalización, pues bueno, queda un poco más como delimitada y el régimen disciplinario, ¿no? De poder investigar y hacer esa distinción entre las faltas administrativas graves y las no graves y las instancias y los órganos competentes para conocer de unas y otras. Entonces, a partir de esa reforma es que entonces ya se puede contar con inteligencia institucional que permita a las entidades detectar, prevenir, corregir y también en su caso sancionar actos de corrupción y faltas administrativas que generan actos de corrupción. Por eso es muy importante esta reforma constitucional. En esta reforma a la que me estoy refiriendo, se conformaron los comités coordinadores del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales anticorrupción. En la conformación de estos comités participan los organismos garantes del acceso a la información, los órganos garantes de la transparencia, los institutos de transparencia, precisamente por la importancia y lo relevante que es contar con información pública, contar con información disponible para todas las personas. Los requisitos para los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que forman parte del Comité Coordinador, uno de los requisitos importantes es precisamente contar con experiencia y conocimientos en materia de transparencia, por lo importante que es. La transparencia por sí sola es una herramienta muy, muy importante en el acotamiento de las redes de corrupción y limita de manera muy importante la discrecionalidad en la toma de decisiones, en todas las decisiones que se toman, desde el ejercicio del presupuesto, desde la designación a las personas que ocupan los cargos y empleos, hasta los programas que se implementan, en dónde se implementan, cómo se diseñan y desarrollan las políticas públicas. Todas las decisiones que se toman desde los órganos y entidades del Estado quedan a la vista de todos y por lo tanto la discrecionalidad en la toma de decisiones se reduce al mínimo cuando las personas tenemos la posibilidad de ir conociendo y estar al pendiente del quehacer de nuestras autoridades. El problema de la corrupción tiene pues muchas dimensiones, por supuesto, pero considero que las más relevantes o importantes pues son estas. Si pensamos en los puestos públicos, un poco lo adelanté hace unos minutos. Cuando se designan personas para un empleo, cargo o comisión, esta designación se puede hacer de forma transparente a través de procesos específicos, claros, que sean de conocimiento de todos, permite que sean las mejores personas, los mejores perfiles quienes ocupen esos cargos. Si los puestos públicos son nombrados o designados de manera discrecional, atendiendo de repente un poco a relaciones de amistad, a grupos de intereses, etcétera, por supuesto que la persona designada tendrá que responder esos intereses que le pusieron en el puesto y su función, por supuesto, ya no se va a desarrollar de manera parcial, ya no va a responder a su fin o a su mandato, sino va a responder a los intereses que le pusieron en el puesto. Por eso es importante que los puestos públicos se designen a partir de concursos, a partir de procedimientos muy claros, como les decía, transparentes, con exámenes de oposición, es decir, que podamos hacer seguimiento de cómo se designa a las personas que ocupan todo empleo, cargo o comisión que va al final del día redundar en los programas y servicios que nosotros recibimos como sociedad o como ciudadanos en general. Por eso es muy importante, o por eso esta es una dimensión del problema de corrupción, porque los puestos públicos que son designados a partir de procesos dudosos, opacos, raros, pues obviamente no van a cumplir con su función, van a llegar a responder a intereses ajenos. Otra dimensión de este problema que es muy grave, por supuesto, pues es el ejercicio del presupuesto. Y es, creo, uno de los temas que más ha ocupado a las organizaciones de la sociedad civil, hacer el seguimiento del dinero, cómo se ejerce el presupuesto.
puede pasar y ocurre también que el ejercicio del presupuesto se apegue a las disposiciones normativas, que se realice de manera transparente incluso, que se sigan todas las disposiciones y normas contables que se tengan que realizar, pero el ejercicio del presupuesto no está respondiendo a necesidades reales de las personas. Entonces, habría que ver que este presupuesto se esté ejerciendo de forma que sí redunde en un beneficio para las personas en general y no solo en beneficio quizás de algún grupo en concreto o incluso de alguna persona en particular, ¿no? En la toma de decisiones, ya también un poco les adelanté hace un momento, la toma de decisiones es un tema bien importante. Pensemos en el otorgamiento de licencias y permisos. Por ejemplo, si dejamos que el margen de discrecionalidad de las personas del servicio público que toman estas decisiones esté en lo oscuro, que no se conozca, que no se sepa cuáles son los requisitos que hay que cumplir, cuál es el procedimiento por el cual se conceden estos permisos, licencias y se realizan trámites, etcétera. Por supuesto que estamos dando margen a que haya una eventual situación que dé margen a pequeños actos de corrupción que a la larga se convierten en grandes actos de corrupción que nos afectan a todos porque inciden en el presupuesto, porque inciden en la implementación de políticas públicas, etcétera, ¿no? Y un tema bien importante, pues, es por supuesto la impartición de justicia. Cuando en un lugar, en un estado en el que no se imparte justicia, que se genera impunidad, por supuesto que cualquier persona se siente ya como en la libertad de seguir cometiendo faltas administrativas, pequeños actos de corrupción y grandes actos de corrupción porque no hay una consecuencia negativa a estas acciones o a estos actos. Por eso es muy importante que haya una impartición de justicia eficiente, pronta, expedita, ¿no? Y que no esté sujeta, por supuesto, pues a intereses particulares o de grupo. Por eso podríamos decir que las grandes dimensiones del problema de la corrupción, digo, no solo en el Estado, sino a nivel nacional e internacional, pues serían precisamente estos cuatro. Bien, un poco para responder a estas dificultades o a estas problemáticas a las que nos enfrenta la corrupción, nace o se genera también toda esta reforma constitucional. La transparencia, como tal lo decíamos, y ese es el tema de esta breve plática, es una herramienta en el combate a la corrupción. Entonces, es por eso muy relevante y muy importante la reforma del 2014. Digo, si bien ya tenemos, pues no sé, 2 décadas más o menos de que entró en vigor la primera ley federal de acceso a la información, pues de pronto pareciera que no hay avances, pero sin embargo los hay. Eventualmente conocemos de actos de corrupción que se dan a conocer ya sea por medios de comunicación o incluso en los congresos, ¿no? Han tenido de repente como conocimiento, muchas autoridades han tenido conocimiento de cuestiones que puedan estar señalando algún caso de corrupción por la información que está en los portales de los sujetos obligados. En el cotejo de la información que los sujetos obligados mantienen publicada en sus portales y en la Plataforma Nacional de Transparencia, se pueden ir identificando pues, pequeñas irregularidades que pueden que pueden ser la punta del hilo, de la hebra, que nos lleve a descubrir incluso redes estructurales de corrupción. Por eso es bien importante la transparencia. Entonces, esta reforma le da autonomía al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, le dota de dos recursos bien importantes. El recurso de inconformidad, que es a través del cual se conoce de las resoluciones que los organismos garantes locales emiten en los recursos de revisión que se presentan por inconformidades en el procedimiento de acceso a la información por parte de los ciudadanos, y también la facultad de atracción para conocer de asuntos que sean relevantes o de interés público. Estos dos mecanismos permiten que el organismo nacional pueda conocer de las resoluciones de los organismos garantes locales que pudiera llegar a dar el caso que alguno de ellos estuviese quizá no cumpliendo con su función
o con el mandato constitucional que tiene encomendado. Por eso son tan importantes estos dos recursos o estas dos facultades que tiene el INAI. Algo bien importante, por supuesto, es que sus resoluciones son definitivas e inatacables, no solamente para el órgano nacional, también para los organismos garantes locales, que igual tienen ya medidas de premio para hacer cumplir sus resoluciones y determinaciones. Y esta reforma dio pie a la creación de la Ley General de Transparencia y la homologación o estandarización de las leyes locales. Pero creo que todo esto ustedes ya lo deben saber. Con esta ley general, con esta reforma, se buscaba homologar un poco el derecho, la transparencia en las entidades federativas, porque había entidades federativas que eran un poco duras con sus sujetos obligados, o no con todos. Había entidades en las que eran muy suaves, dependiendo pues de diferentes circunstancias que creo que todos podemos estarlas imaginando ahorita. Y se busca pues precisamente que todos estén como en la misma sintonía, ¿no? Hacer un piso plano a partir del cual se pueda ir ejerciendo el derecho de acceso a la información y se pueda transparentar el quehacer público bajo reglas pues más o menos estandarizadas. Algo bien importante de esta reforma, o que destaca en esta reforma, es que el INAI debe coordinar sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI y los organismos garantes locales, y lo dice así literal y tal cual el artículo 6 de la Constitución, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Y la rendición de cuentas del Estado mexicano precisamente es un mecanismo también para evitar que se cometan actos de corrupción. Por eso es tan importante esta reforma y por eso es que se las pongo sobre la mesa, ¿no? Bueno, les decía que esta reforma dio origen al nacimiento, a la creación de la Ley General de Transparencia y a la homologación de las leyes locales. ¿Qué hay de bueno en la Ley General de Transparencia? Pues por supuesto un catálogo más amplio de sujetos obligados, un mayor número de obligaciones de transparencia a cargo de estos. Pasamos en el estado de Oaxaca eran 11, 12 fracciones de información que tenían que publicar de manera oficiosa los sujetos obligados del Estado. Pasamos a 48 fracciones que tiene el artículo 70. Y, por supuesto, pues las obligaciones de transparencia adicionales y específicas que se les carga a los sujetos obligados, pues que tienen que ver con el quehacer específico que realiza cada uno de ellos. Y algo bien importante, la Plataforma Nacional de Transparencia, que es una herramienta tecnológica que si bien de pronto ha tenido algunas críticas porque no es amigable, que tampoco es tan factible que lo sea por la gran cantidad de información que maneja, por los motores de búsqueda que tienen que responder a ciertos criterios tecnológicos, pero la ventaja de esta plataforma es que concentra la información, toda la información de los sujetos obligados de la República Mexicana, de toda la República Mexicana. Y es una herramienta muy importante porque nos sirve para visualizar la información que publican los sujetos obligados, para ejercer el derecho de acceso a la información y para ejercer nuestros derechos ARCO en una sola herramienta, en una sola plataforma. Y podemos buscar ahí información de los sujetos obligados de las 32 entidades federativas. En una sola solicitud, en un solo ejercicio, en una sola solicitud de acceso a la información, podemos preguntarle a un total de 32 sujetos obligados la misma pregunta y cada uno de esos sujetos obligados nos responderá y cada sujeto obligado recibirá esa única solicitud que nosotros hicimos, cada sujeto obligado la recibirá con un folio distinto, pero a nosotros nos va a llegar toda esa información junta. Entonces, digo, es una plataforma que al día de hoy sigue siendo utilizada en su mayoría por académicos, periodistas, investigadores, y que aún no ha permeado en la sociedad civil para utilizarla, buscando la información ahí. Si la información no está en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la PNT, ahí mismo se puede presentar una denuncia por la información que está faltando. Entonces, es realmente muy importante que la sociedad pueda participar entrando a la Plataforma Nacional de Transparencia, buscando la información, y si no la encuentra, inmediatamente puede denunciar, no tiene que hacer gran cosa, es solamente pulsar un botón
para denunciar que hay información ahí en la plataforma que no se está publicando o que no se mantiene actualizada. Otra cuestión bien importante que reconocer o rescatar de la ley general es el Sistema Nacional de Transparencia. Antes de la reforma, los organismos garantes de las entidades federativas se reunían en un colegiado que se llamaba COMAIP, pero que no tenía fundamento legal, ¿no? Era como un colegiado que se formó a iniciativa y por interés de los consejeros y comisionados de los organismos garantes locales. A partir de la ley general se convierte ya en una cuestión regulada en la que participan las entidades, todas las entidades federativas y el organismo garante nacional, pero que además pues viene con reglas, tienen lineamientos, generan programas, tanto en transparencia como en datos, etcétera. Entonces, de alguna manera se le dio sentido y orden a este colegiado de las entidades federativas que inciden de manera muy importante en las decisiones que se pueden llegar a tomar en el organismo garante nacional en la implementación de, por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia y muchas otras actividades que se realizan en los organismos garantes locales de transparencia. En la plataforma, ya les adelantaba, se realizan solicitudes de acceso a la información. Ahí mismo se presentan los recursos de revisión cuando estas solicitudes de acceso a la información no son atendidas en tiempo o no atienden a lo que se les está solicitando o lo que se les está pidiendo a los sujetos obligados. Ahí mismo se gestiona el recurso de inconformidad para el caso de que las personas estén inconformes con la resolución que emita el organismo garante local al recurso de revisión. Ahí se presentan las denuncias cuando no se mantiene actualizada o no se publica la información que por ley deben publicar los sujetos obligados. Y también pueden ahí consultar pues, la información de estos. ¿Cuáles son las obligaciones de transparencia? Para efectos un poco didácticos, las obligaciones de transparencia se han clasificado en comunes, específicas, adicionales y locales. Las comunes son las 48 fracciones que están señaladas en el artículo 70, que deben publicar todos los sujetos obligados, con algunas excepciones en el caso de sujetos obligados que no encuentran dentro de sus facultades, competencias o funciones el generar o poseer determinada información, y esto lo determinan los organismos garantes a partir de un estudio muy minucioso y detallado que se hace de la normatividad interna de cada sujeto obligado y la normatividad alterna a la que están obligados, como la Ley General de Contabilidad, etcétera, ¿no? Muchas otras leyes que están relacionadas con el ejercicio de la función pública. Las obligaciones de transparencia específicas son aquellas que se refieren a esas acciones o funciones sustantivas de cada entidad o sujeto obligado y que dan cuenta de ese quehacer en particular. Por ejemplo, para el Poder Judicial, pues las sentencias, ¿no? Para los organismos garantes, pues sus resoluciones de recursos de revisión, por citar algunos ejemplos. Las obligaciones de transparencia adicionales, esto es bien importante. A los sujetos obligados de manera recurrente les llegan preguntas muy específicas, muy en concreto. Cuando hay alguna información que la sociedad está requiriendo de manera regular a ese sujeto obligado y lo identifica como una pregunta frecuente, tiene un apartado para subirlo como pregunta frecuente. Pero si en esta información que se está subiendo como pregunta frecuente, igual se puede identificar que hay información que resulta de relevancia o de interés social, esta información entonces se convierte en una obligación de transparencia adicional. Bueno, más adelante les quiero compartir un poco ahí a qué me refiero con estas obligaciones adicionales. Es decir, si el sujeto obligado le están requiriendo una información en concreto de manera recurrente, se puede convertir en una obligación de transparencia adicional. Aunque no esté señalada en la ley, el organismo garante puede determinar que esa información debe ya formar parte del catálogo de información que el sujeto obligado debe publicar y mantener actualizada de manera periódica. ¿Va?
Ahora, y las obligaciones de transparencia locales, pues son las que se señalan en las leyes locales de las entidades federativas y, bueno, en el estado de Oaxaca, pues los sujetos obligados tienen un listado, incluso en algunos casos bastante más extenso de lo que tienen en la Ley General de Transparencia, como es el caso de los ayuntamientos. Bien. Ahora, de todas estas obligaciones de transparencia, es decir, toda la información que los sujetos obligados deben publicar y actualizar de manera regular y disponible al público sin que medie solicitud de por medio, hay obligaciones de transparencia que tienen una particular relevancia en el combate a la corrupción, un poco por lo que ya habíamos platicado, de estas dimensiones del problema de corrupción. Decíamos, las dimensiones de nuestro problema son los puestos públicos, presupuesto, toma de decisiones e impartición de justicia. Teniendo esto en mente, veríamos que nuestras obligaciones de transparencia, que son muchas, las que están marcadas en la ley general y en la ley local, veríamos que hay obligaciones de transparencia que toman una relevancia especial en el combate a la corrupción, precisamente teniendo en mente estas dimensiones del problema que platicábamos hace unos minutos. Si pensamos en el marco normativo, ¿qué encontramos en el marco normativo? Muy simple, las obligaciones, atribuciones, competencias, funciones que tiene cada sujeto obligado. ¿Cuál es la razón de ser de esa entidad, de ese organismo, de esa dependencia? ¿Para qué fue creada? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es su razón de ser, pues, no? No podemos pensar, para decirlo como un poco en términos coloquiales, pues si dice que es una farmacia, debe vender medicina. Si dice que es panadería, pues deben vender pan. No voy a entrar a una farmacia a pedir pan y no voy a ir a una panadería a pedir medicina, ¿no? Por eso es importante el marco normativo, porque a veces esperamos que los sujetos obligados cumplan funciones que no tienen encomendadas y a veces ellos mismos no tienen clara esta misión porque a veces no están o no siempre están respondiendo a su mandato legal, a veces están respondiendo a otras situaciones, a otros intereses y se alejan de su misión, de su razón de ser. Esto lo podemos identificar muy fácil si conocemos su marco normativo, porque entonces vamos a saber para qué fue creado, cómo debe desarrollarlo y a partir de qué lo va a desarrollar, cuál va a ser su estructura. Y eso nos lleva a la siguiente obligación de transparencia. ¿Cuál es la estructura orgánica de ese sujeto obligado? Esto, obviamente, pensando pues, en las entidades y órganos de los tres poderes y los órganos autónomos y pues los sujetos obligados que tienen una estructura orgánica. En esta estructura orgánica nosotros podemos identificar si, por ejemplo, hay algún sujeto obligado en el que en su estructura orgánica no esté contemplando una estructura que realmente responda a su mandato constitucional, porque puede darse el caso de que teniendo como obligación hacer pan, en su estructura orgánica decidió tener un químico farmacólogo que hace medicina, pero es una panadería y entonces, ¿por qué tiene un químico farmacólogo si lo que necesita son panaderos? ¿No? Entonces, por eso es importante pues, revisar la estructura orgánica. Ahora, información curricular. Yo creo que nos queda quizá ya un poquito más como claro en la información curricular que vamos a encontrar el perfil de cada una de las personas que se desempeñan en ese sujeto obligado. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si la persona que está ocupando ese empleo, cargo o comisión, realmente tiene el perfil profesional que se requiere, curricular, que se requiere para desarrollar ese empleo, cargo o comisión. Si vendo pan, y tengo panaderos, pues necesito vendedores de pan, ¿no? Si tengo una farmacia, necesito químicos o farmacólogos y dependientes que vendan esos medicamentos y que estén preparados y capacitados para vender medicamentos. Que sepan que hay medicamentos que solo se venden bajo prescripción médica. Que sepa que hay medicamentos que puede vender sin la prescripción médica. Por eso es importante la información curricular, porque ahí podemos identificar que el sujeto obligado cuente con el personal que cumpla con el perfil que el puesto requiere.
Hay muchos puestos que a lo mejor no tengan definido el perfil, pero uno entendería que si estás haciendo pan, pues necesitas a alguien que tenga experiencia haciendo pan, ¿no? Por eso es importante esta obligación de transparencia. La información curricular es muy importante, por eso es fundamental pues entrar a las plataformas de los sujetos obligados, a la Plataforma Nacional de Transparencia y un poco indagar quiénes están realizando las funciones que por ley debe realizar esa entidad pública. Bien, otra obligación muy importante pues es el presupuesto. Y creo que aquí, digo, es un tema, creo, bastante importante. ¿En qué se está gastando nuestro dinero? Y digo nuestro dinero porque pues el presupuesto se forma de las aportaciones que hacemos todos los ciudadanos que pagamos impuestos. Y entonces pues es bien importante saber cómo se está ejerciendo el presupuesto. No solamente que nos digan que se ejerce cumpliendo con las disposiciones contables y fiscales, sino que además se está gastando en programas, en acciones, en recursos que son de beneficio para la colectividad o que son de beneficio para la sociedad en general, ¿no? Que no nos pueden decir, a ver, es que pues esta autoridad determinó la construcción de una clínica y esta clínica, pues bueno, va a costar 5 pesos y de esos 5 pesos, 2 pesos van a ser aportación federal, 3 pesos van a ser, 2 pesos van a ser aportación del Estado y 1 peso va a ser del municipio. Qué bien, ya nos están diciendo cuánto costó, ya nos están diciendo quién está aportando, ya nos están diciendo en qué se gastaron esos 5 pesos, todo es muy transparente, muy padre, muy bien. Pero además, esa clínica, ¿dónde se va a instalar? ¿En una comunidad en la que ya hay otras 3 o en una comunidad en la que no hay clínicas? Y entonces tendríamos que cuestionar, bueno, sí, qué bien, o sea, ya nos están informando en qué se está gastando el dinero, pero bueno, ¿realmente necesitamos la clínica en ese lugar en el que se determinó que se construya? ¿O quizá sea más necesario que se construya esa clínica en otro lugar, que a lo mejor no sea tan atractivo, que quizá no venda tanto, pero que es donde realmente se necesite, ¿no? Por eso es bien importante pues vigilar cómo se está ejerciendo el presupuesto, hacer este cotejo, no solamente de cuánto costó y cómo se gastó, sino por qué se gastó, en qué, ¿no? Bien, los programas, pues por supuesto, ¿no? Igual que estos programas realmente estén atendiendo a las necesidades de la población, que si no están funcionando se puedan reorientar, que se puedan evaluar, que los programas se evalúen y se vean en términos de resultados si están funcionando o no, y si no, pues para enderezar el camino y poder rediseñarlos para que realmente funcionen y sirvan para el objeto para el cual fueron creados, que siempre tendrá que ser el beneficio colectivo. Ok, declaraciones patrimoniales. Bien, aquí un poco se tiene la piel sensible de pronto por parte de las personas del servicio público porque se sienten vulneradas cuando se les exige la declaración patrimonial. Sin embargo, pues es importante decirlo, las declaraciones patrimoniales no se publican en su totalidad porque no corresponde que en general la sociedad en general haga un seguimiento puntual de la evolución patrimonial de los servidores públicos porque no es una autoridad fiscalizadora y porque puede en efecto vulnerar la seguridad o la integridad de la persona como tal, del servidor, de la persona, servidor, servidora pública. La información que se publica en las declaraciones patrimoniales es aquella que permite hacer un seguimiento de su evolución patrimonial sin poner en riesgo a terceras personas y sin poner en riesgo a la propia persona titular de la declaración patrimonial. Entonces, de pronto, cuando nos encontramos con esta resistencia de las personas del servicio público a que se conozcan sus declaraciones patrimoniales, es por esto, porque no se sabe con claridad que las declaraciones patrimoniales a las que se tiene acceso no es a la declaración patrimonial completa, que puede, por supuesto, vulnerar a terceras personas e incluso a la propia persona titular de la declaración patrimonial, sino una versión pública.
y que esa versión pública, pues por supuesto al público en general sí le sirve como para hacer un seguimiento de la evolución patrimonial de la persona. Bien, resultados de auditorías, ¿por qué son bien importantes? Porque ahí podemos ver si el sujeto obligado está cumpliendo con sus obligaciones en el ejercicio del presupuesto público. Por eso son bien importantes y habría que hacer un seguimiento puntual de estos resultados de auditorías. Si hubo observaciones, si se aclararon, si se atendieron estas observaciones, entonces pues poder con toda tranquilidad saber que pues el sujeto obligado está cumpliendo con sus obligaciones en el ejercicio del presupuesto. Y si no, pues para indagar y poder pedir cuentas de qué es lo que está pasando, por qué están resultando o saliendo mal las auditorías. Y los informes nos van señalando qué es lo que el sujeto obligado está haciendo. Y ahí podemos nosotros cotejar, es muy fácil, hacer una comparación muy simple. Si la ley dice que ese sujeto obligado debe hacer panes y en su informe me dice que en ese año hizo 25 panes y que vendió 24 panes a 2 pesos y 2 panes a 3 pesos, etcétera, entonces pues está cumpliendo con su mandato. Pero si en el informe me dice que está vendiendo medicamento y es una panadería, pues entonces pues ya no hay una congruencia entre cuál es su mandato y lo que está informando que está haciendo. Por eso es importante conocer los informes y poder hacer este cotejo, revisar que el sujeto obligado esté realizando realmente su función, que realmente esté cumpliendo con el mandato que tiene encomendado, que no esté haciendo un montón de cosas que visten o que lucen, pero que no tienen una incidencia en su quehacer sustantivo, en su razón de ser, en el por qué fue creado, ¿no? Por eso es bien importante conocer los informes de los sujetos obligados. Bueno, y para vincularlo o relacionarlo con los sistemas anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción es como el regente vaya en toda la República, pero con las autoridades federales. Y los sistemas locales anticorrupción hacen una tarea similar, pero a nivel local, estatal y municipal. ¿Qué es lo que hacen los sistemas locales anticorrupción? Establecen principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción por parte de todas las entidades o autoridades del ámbito estatal que están encargados de la prevención, detección y sanción de esas faltas administrativas y hechos de corrupción. Entonces, lo que hace el sistema o lo que hacen los sistemas locales anticorrupción, en el caso de Oaxaca se llama Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, lo que hacen entonces es aplicar en el ámbito local todos los principios, bases generales y políticas públicas que se generan en el sistema nacional para coordinar entre las autoridades del Estado que están vinculadas o que están o que se ocupan o se encargan de la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. Y también en la fiscalización y control de recursos públicos en general. Y también, pues, una cuestión muy importante, o su finalidad, pues, es establecer, articular y evaluar las políticas públicas en la materia. Cuando hablábamos, por ejemplo, de programas, hablábamos de que es importante poder evaluar que los programas estén dando los resultados que se esperan. Es lo mismo con las políticas públicas en materia de combate a la corrupción. Se tienen que evaluar para saber o para identificar si están realmente cumpliendo con su función o si quizá no estén alcanzando los fines para los que se diseñaron y entonces habría que, pues lo mismo, ¿no? Enderezar un poco el camino y poderlas orientar hacia los fines que se persiguen. En el caso de Oaxaca, pues nuestra política estatal anticorrupción está próxima a ser aprobada. Esperemos que se pueda aprobar ya pronto y poderla empezar a implementar aquí en el estado. ¿Cuál es la participación de la sociedad? ¿Qué es lo que la sociedad debe de vigilar
para que la transparencia sea una herramienta efectiva en el combate a la corrupción, debe vigilar que los sujetos obligados tengan conformados sus comités y unidades de transparencia, que publiquen y actualicen de manera regular todas sus obligaciones de transparencia, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en sus portales electrónicos institucionales. En el estado tenemos una particularidad, tenemos 570 municipios, de los cuales la gran mayoría no cuentan con un portal electrónico institucional por las condiciones o características específicas de cada ayuntamiento. En esos casos, lo que se tiene que ver es que estas autoridades municipales mantengan informadas a las personas de sobre su quehacer o sobre el quehacer que ellos realizan por otras vías, por otros medios, por medios alternativos. No necesariamente tiene que ser a través de Internet y no no necesariamente a través de plataformas electrónicas. Lo que tendrían o lo que se verifica es que los ayuntamientos tengan a disposición del público su información en medios alternativos como cuáles, como eh, un tablero mediante una impresión que tengan ellos de toda la información y que esté disponible para las personas en oficinas accesibles en el ayuntamiento, a través de la asamblea, porque en las asambleas comunitarias también se puede dar cuenta o se informa sobre el quehacer de las autoridades municipales. Incluso puede ser a través de perifoneo, hay muchos otros medios alternativos que las autoridades pueden utilizar para poder mantener informada a la población sobre las obligaciones de transparencia que tienen las autoridades municipales, que por el hecho de no tener internet no significa que no deben informar. Lo único que es distinto es que lo hacen por otras vías, no por medio de las plataformas electrónicas. Y bueno, hay una cuestión bien importante. Señalé aquí la transparencia proactiva e información de interés, porque esta información en concreto es la que puede dar origen a las obligaciones de transparencia adicionales de las que hablábamos hace rato, cuando estamos identificando que hay un sujeto obligado al que de manera recurrente le están preguntando o se le está requiriendo información que es de interés para determinados grupos de la población, porque no necesariamente es para toda la sociedad, a lo mejor es información que no le interesa a todos, pero algunos grupos en concreto sí. Vamos a pensar en grupos de personas que están interesados, por ejemplo, en proteger animales o en grupos de ciclistas o personas a las que les interesa realizar actividades culturales, actividades académicas, etcétera, ¿no? Hay diferentes grupos de la población con diferentes intereses que pueden estar requiriendo una información en particular para un sujeto obligado en concreto y que esta información, por ser de interés de esos grupos de la población en particular, podría convertirse en una obligación de transparencia adicional para ese sujeto obligado. Por eso es importante como pues vigilar esta parte, ¿no? Y poder identificar estas áreas de interés de diferentes grupos de la población. Por supuesto, vigilar que se protejan los datos personales de todos. Recordemos que los sujetos obligados pues tienen acceso a mucha información de nosotros que nos vulnera y que nos puede poner en riesgo cuando no se le da el tratamiento adecuado y cuando no se cuenta con mecanismos que protejan nuestra información que puede vulnerarla, pues entonces hay que estar como muy pendientes, ¿no? Que no haya esta vulneración de nuestros datos. Vigilar, por ejemplo, por supuesto, pues los informes que rindan los sujetos obligados y que estos sujetos obligados realicen ejercicios de rendición de cuenta regulares. Los ejercicios de rendición de cuentas que realizan los sujetos obligados pues no necesariamente los tienen mandatados. Un ejercicio importante para rendir cuentas, pues son los informes anuales que los sujetos obligados deben rendir por ley. Y pues los podemos ver, ¿no? Recientemente en el Congreso del Estado se estuvieron presentando secretarios de despacho a presentar sus informes. En esos informes son un ejercicio de rendición de cuentas y en esos informes nosotros podemos como sociedad verificar que cada sujeto obligado esté cumpliendo con sus mandatos y que, por supuesto, pues que se dé una atención oportuna y adecuada a las solicitudes de acceso a la información que se le formulan a los sujetos obligados, pero pues más allá sería también pedir que a la sociedad invitarla a que ejerza su derecho de acceso a la información, porque de pronto pues no muy se ejerce el derecho. Yo les comentaba hace rato y es algo
pues que ha sido recurrente en los últimos años. El derecho de acceso a la información sobre todo se ejerce por investigadores, periodistas y academia. Y tenemos que participar más, tenemos que preguntar, tenemos que consultar los portales de transparencia. Si nosotros consultamos los portales de transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia, podemos verificar que la información esté ahí, y si no está, la podemos denunciar. Entonces, ¿cómo podemos contribuir al combate a la corrupción? Denunciando, haciendo seguimiento de las denuncias que presentamos y, por supuesto, bien importante, pues negándonos a participar en actos de corrupción, aunque a veces es complejo y es difícil, y a veces parece que todo está diseñado para pues impedirnos librarnos de actos de corrupción que pueden parecer pequeños, pero esos pequeños actos de corrupción se convierten en un gran problema cuando cuando los sumamos, cuando los visualizamos. La corrupción no solamente nos cuesta dinero, desgraciadamente la corrupción nos cuesta vidas, nos cuesta la salud, pone en riesgo nuestra salud, nuestra integridad física. Son muchos los males que nos acarrea la corrupción, por eso es tan importante combatirla, y para eso pues es bien importante y fundamental que la sociedad pueda participar a partir de los diferentes mecanismos y vías con los que cuenta. Solamente creo nos ha faltado pues darlos a conocer, que las personas sepan que pueden ejercer su derecho de acceso a la información, que las personas sepan que pueden consultar información en los portales electrónicos, que pueden consultar la información directamente en las oficinas de los sujetos obligados, y que pueden denunciar cuando detectan o identifican actos de corrupción o faltas administrativas, que lo pueden denunciar y que están seguros si lo hacen, que no van a sufrir represalias por denunciar, que al contrario va a haber un sistema completo de soporte para toda persona que quiera presentar una denuncia en todos estos casos. Y pues bueno, creo que con esto podríamos concluir la plática. Y maestro Carlos, pues estoy a tus órdenes por si hay preguntas. Maestra, muchas gracias. Su exposición ha sido muy generosa, muy clara y muy precisa sobre este tema tan interesante, tan complejo. Y quiero darle las gracias, maestra Lucila, por esta exposición. Para nuestras amigas y amigos de Viernes de Jurisprudencia, estamos platicando con la maestra Lucila Martínez Altamirano, quien está exponiendo, o ya terminó de exponer, el importante tema denominado la transparencia, una herramienta de los sistemas anticorrupción. Después de la exposición de la maestra Lucila Martínez Altamirano, hemos recopilado las preguntas que nuestras amigas y nuestros amigos hacen en el Facebook Live. Tenemos muchas felicitaciones para usted, maestra. Ahorita le voy a leer algunas felicitaciones. Le están preguntando también de dónde es su blusa, que es muy bonita, dicen, y yo también lo suscribo. Y otras preguntas que le formulan, maestra, es una primera pregunta que es muy precisa. ¿Cuál es el objeto, le preguntan, de los sistemas anticorrupción en el Estado mexicano? Esa es la primera pregunta, maestra. Sí. Bien. Gracias, maestro. Pues bueno, el sistema estatal de combate a la corrupción tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos en general, y aplicar además en el Estado todos aquellos principios, bases generales y políticas públicas que genera el Sistema Nacional Anticorrupción, para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, pero obviamente acá en el Estado, pues del Estado y de los municipios, autoridades que están, perdón, de todos los órdenes de gobierno, para la prevención, detección, sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.
y también para, o sea, todos estos principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos también para la fiscalización y control de recursos públicos. ¿En qué se gasta el dinero? ¿No? ¿Y cómo se gasta? Un poco lo que habíamos platicado hace ratito. Y pues bueno, su finalidad también pues es establecer las políticas públicas en la materia, articularlas, implementarlas, ver que se puedan cristalizar, vaya, que se puedan desarrollar y llevar a cabo, y evaluarlas de manera constante para poderlas ir ajustando de acuerdo a los resultados que se estén buscando. Si están cumpliendo los resultados, pues van por el camino correcto y siguen, ¿no? Y si no están dando resultados, pues un poco enderezarles el camino y pues reorientarlas hacia los fines que estemos buscando con la implementación de estas políticas públicas. Gracias, maestra, por esa explicación. Un amigo de Viernes de Jurisprudencia, Eduardo Barrios, amigo también de este programa Legatos de Apertura, le formula esta pregunta. Querida maestra, ¿están siendo eficaces? ¿Están siendo eficaces los sistemas anticorrupción? Es la pregunta que le formulan, maestra. Gracias, maestro. Estimado amigo, quiero contestarte con toda franqueza. El inicio de los sistemas no ha ido con los pasos tan firmes que la sociedad espera, porque la sociedad está muy cansada de sufrir la corrupción y espera resultados pues visibles y a corto plazo. Sin embargo, el problema es bastante complejo, tiene muchas aristas, no es algo que se pueda atender o resolver pues, en lo inmediato, requiere o implica pues muchas cosas. Entonces, están cada sistema local, igual que el sistema nacional, pues en la medida de lo posible haciendo sus mejores esfuerzos para empezar a dar resultados que sean más visibles. Pero ahora mismo yo les podría decir, se está haciendo un trabajo que no se ve, que no se nota mucho, porque son los simientes. Cuando nosotros construimos una casa, y lo que toma más tiempo, pues es hacer los simientes de la casa. Y es lo mismo que está pasando ahora mismo en los sistemas anticorrupción. Se están construyendo las simientes, se está terminando de construir, vamos como en obra negra y todavía mucho trabajo por delante. Y ahora mismo quizá no se pueda visualizar como la sociedad espera y que se entiende que la sociedad espere resultados inmediatos y ya que quieren ver pues, casos muy concretos en los que se esté aplicando la ley. Pero es complejo, es bastante complejo, requiere un tiempo de implementación. Yo les pediría que tengan confianza y fe en que esto se va a realizar, pero sobre todo que no nos quiten los ojos de encima, que estén pues muy pendientes, visualizando y viendo qué es lo que se está haciendo seguimiento de todas las acciones que se realizan en los sistemas. Yo sé que nos ven de otras partes de la República y en otros lugares, entonces, pues bueno, cada quien en su entidad federativa, pues hacer seguimiento del trabajo que haga su sistema local anticorrupción. Y pues a nivel nacional ya tenemos buenas noticias, ya se designaron 8 integrantes de la Comisión de Selección para conformar el Comité de Participación Ciudadana Nacional y esperemos que pues pronto pues se haga la designación de los integrantes que faltan del Comité de Participación Ciudadana Nacional, pero los sistemas locales, pues la mayoría estamos completos, la mayoría estamos trabajando, pero este es un trabajo que no hacemos solamente en los comités de participación ciudadana, es un trabajo que hacemos de manera coordinada con otras instancias y con otras entidades. Y pues bueno, el trabajo colegiado siempre es un poquito así, ¿no? De irse pues a pasos más lentos que cuando se trabaja, cuando tú solito tienes que ganar una carrera, tú solito te encarreras, pero cuando esto es un trabajo de relevos, pues tienes que esperar a que llegue tu compañero para poder agarrar, ¿no?, la batuta y seguirle. Es esto, así, los sistemas anticorrupción son un trabajo en equipo, son un trabajo colegiado, multidisciplinario, y pues tiene sus tiempos de implementación. Espero Maestra, haber muchas respondido. gracias. Su explicación ha sido muy, muy precisa
Y la referencia a la metáfora de que este edificio de la lucha contra la corrupción está en obra negra, eso es muy cierto. Y gracias por decirle a la ciudadanía que efectivamente así está, que estamos en un proceso de construcción de estos mecanismos para paliar, amenguar, disminuir, aminorar la corrupción, que ha sido un fenómeno que ha estado instaurado en nuestra sociedad desde hace muchos años y que desde luego requiere la voluntad y el concurso de esfuerzos de todas las personas. Y yo celebro mucho que el Comité de Participación Ciudadana se encuentre integrado por personas como usted, querida maestra. Siempre Gracias. hemos dicho que esos espacios debemos utilizarlos, ocuparlos, desempeñarlos, las personas que hemos estado trabajando en el tema, como usted, maestra, que ha estado trabajando en este tema, de la anticorrupción y de la transparencia como herramientas para construir un mejor país. Yo me congratulo mucho y yo le envío una felicitación por formar parte de este comité, porque confío plenamente en usted, porque la conozco de manera personal. Gracias, maestra. Y en el mismo sentido de las felicitaciones, Wilber Martínez, amigo de Alegatos de Apertura, dice, excelente exposición de la maestra Martínez, pero creo y coincido con ella que aún falta mucho para combatir la corrupción. Andrea Martínez, gracias, dice, gracias, le dice, maestra, por el excelso desarrollo del tema e instarnos a gestionar y pedir transparencia a las autoridades. Félix Castellanos, maestra, le dice, felicitaciones, maestra, excelente exposición. Francisco Cuesta Hernández, excelente ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos, maestra. Una persona cuyo nombre aparece como Grasaji dice, muy clara la exposición, maestra. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Ponciano Chávez le manda un afectuoso saludo y le agradece su exposición. Y hay preguntas. Ita Chat le pregunta, maestra, el 2021, dice Ita Chat, es año electoral. Este ejercicio ciudadano confluye con la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. ¿Cómo considera usted que la contingencia sanitaria ha afectado el acceso a la información dentro del proceso electoral de este año? Maestra, esa es la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Bien, les quiero decir, me da mucho gusto poderles decir que el acceso a la información pública se ha seguido ejerciendo, a pesar de la pandemia y afortunadamente puedo decirlo porque lo conozco desde dentro. A pesar de la pandemia, el derecho de acceso a la información se ha podido desarrollar sin mayores dificultades porque si bien hubo un periodo, en el periodo más fuerte de una posibilidad de contagio mayor, que estábamos en semáforo rojo, pues sí hubo suspensión de plazos, por supuesto, y los sujetos obligados pues no estaban atendiendo todas las solicitudes de acceso a la información porque no contaban con todo su personal. Se fueron generando sinergias de tal forma que pues se fueron atendiendo las solicitudes de acceso a la información que se podían ir atendiendo porque contaban con la información pues en sus computadoras o en nube. Y la publicación de la información pues se dejó de actualizar dos trimestres, pero ya se abrieron, los plazos. El acuerdo 26 del Consejo General del Organismo Garante Local habilitó los plazos con la gran mayoría de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y una gran cantidad de ayuntamientos y órganos autónomos entre ellos, también entre los sujetos obligados a los que se les habilitaron los plazos. Y les podría decir que sí hubo un como aletargamiento en el ejercicio del derecho de acceso a la información y un aletargamiento también un poco en la actualización de la información en portales, pero pueden consultar la información, está ahí, hay mucha información que si bien la fecha de actualización no iba como corriendo igual, pero que era la misma, que no cambiaba. Hay pocas obligaciones de transparencia que se van, que se atrasaron, vaya, en su actualización, pero que está ahí la información. Ahora, ¿cómo puede afectar en el proceso electoral? Pues van a cambiar las dinámicas, tanto de oferta de información,
como digo, no sé, es todo un reto ahorita que se pueda ejercer el voto, se tendrán que buscar otras herramientas o mecanismos para el ejercicio del voto, pero la información considero que está ahí, habría que acudir a los portales institucionales y yo creo que las y los candidatos pues son los principales interesados en hacer llegar a la sociedad la información respecto de su desarrollo profesional o de sus mejores cualidades para acceder a estos cargos. Nosotros en el Comité de Participación Ciudadana no quisiera mucho hablar en nombre del Comité de Participación Ciudadana porque pues, no lo presido, lo preside el compañero Pablo Munguía y es a quien le corresponde pues como un poco hablar en nombre del comité, pero les podría decir, porque es público, está en redes, con Transparencia Internacional Capítulo México y con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca estamos impulsando que se pueda hacer la declaración 3 de 3 de todas las personas candidatas a cualquier cargo de elección popular y eso va a ser un ejercicio bien importante, ¿no? También con las últimas reformas que ha habido en materia de violencia política contra la mujer en razón de género, también obligan a que en esta declaración 3 de 3 se pueda informar si se tiene, si se ha recibido alguna sanción por violencia contra la mujer o si se es deudor alimentario, etcétera. Va a haber, se ordenó la creación de un registro para identificar ahí a personas que puedan pues haber ejercido algún tipo de violencia, que tengan este problema de las demandas de pensión alimenticia que no estén atendiendo, para que también podamos nosotros como ciudadanas y ciudadanos identificar a esos candidatos que no están dando su 3 de 3, pues por algo será, ¿no? Algo estarán escondiendo. Entonces, creo que es un ejercicio bien importante eso de la 3 de 3. Hace ya muchos años que se viene poniendo sobre la mesa, pero pues ahorita lo vamos a empujar con más fuerza. Y también es tarea de cada persona estar haciendo pues esto, ¿no? Ver qué candidatos sí están rindiendo su 3 de 3, cómo le están rindiendo también, porque pues pueden salir y decir, yo ya hice mi 3 de 3, pero pues no dar la información. Entonces es importante hacer un seguimiento, una revisión de esas declaraciones que estén presentando candidatas y candidatos y poder así pues tener elementos objetivos para saber si es una persona confiable, una persona que realmente va a atender al mandato que se le va a conferir, ¿no? Maestra, muchas gracias. Me comunica Jurista del Futuro que nos están viendo de diferentes partes del país. Tenemos audiencia en Tamaulipas, Jalisco, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, Colima, Chiapas, y que nos están viendo también en otras partes del mundo. Específicamente nos están viendo en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador y Bolivia. Entonces les enviamos un saludo a todos los amigos y amigas que nos están viendo en otras partes porque están interesados en conocer cómo funcionan nuestros mecanismos de control, anticorrupción y la transparencia en México. Gracias, maestra, pues nos están formulando demasiadas preguntas. Esperanza Jerónimo Fuentes, Esperanza, dice: felicidades, maestra Lucila Martínez Altamirano, bastante metodología en la explicación y la aplicación en la transparencia. Andrea Martínez le envía un saludo desde Acapulco, Guerrero. Wendy Nancy Tapia Gutiérrez, maestra, muchas felicidades, gracias por su ponencia. Teresa Orozco, me encantó su exposición, la corrupción es un problema profundamente arraigado en nuestro país. En el mismo sentido, Alejandro Tobar dice, una gran herramienta de aprendizaje para nuestra formación. Y Wilmer Martínez, Andrea Martínez, reiteran sus felicitaciones. Sergio Leroy le pregunta, ¿cómo se puede saber si es tan efectiva la transparencia? Sobre todo en muchos, así dice, empresarios y políticos, ya que se sabe por los medios de comunicación que no siempre están reportando transparencia en sus transacciones, de tanto sus activos y pasivos reales,
hablando de los grandes empresarios y los políticos en general. Así está formulada la pregunta y esa es la inquietud que tiene el compañero Sergio Leroy. Hay otra pregunta también, y esta la junto con la siguiente, dice Jocelyn Juárez, no es una pregunta maestra, dice, así como hay programas sobre derechos indígenas en esta página, en alegatos de apertura y en viernes de jurisprudencia, le hacen una petición, maestra. Sería bueno que la maestra encabece un programa para impulsar temas sobre corrupción o hacer programas más periódicos sobre el tema anticorrupción. Vale la pena aprender y difundir esos temas. Pues aquí está nuestro amigo jurista del futuro y ojalá que si concurren las voluntades, y nos dice que tenemos, o que tiene usted que empezar un programa para difundir todos estos trabajos contra la corrupción desde la perspectiva de la participación de la ciudadanía en la corrupción, porque hay que recordar que la lucha contra la corrupción, el problema es tan grande que ya rebasó a las autoridades estaduales y tenemos que entrarle también los ciudadanos. Esas son las inquietudes maestras y hay más, pero vamos a ir contestándolas poco a poco. Maestra, existe una gran participación en el chat, en los comentarios del Facebook Live, ahí están. Entonces, esas son estos comentarios y estas impresiones. Bien, gracias, maestro. Bien, Sergio Leroy, en relación a tu pregunta, yo espero haberla comprendido bien. Mira, te comento, decías algo de activos y pasivos de empresarios. Bien, el tema es el siguiente, los empresarios no son sujetos obligados a transparentar porque están ellos pues manejando recurso propio, ¿no? Recurso privado. Lo que se tiene que transparentar es el recurso público. Y si bien toda persona física o moral que ejerza y que recibe y ejerza recursos públicos debe transparentar, pues no así los empresarios, porque los empresarios manejan recurso privado. Cuando sí se ponen bajo la lupa de la transparencia los empresarios, cuando son contratados para hacer obra pública con el gobierno, entonces sí, pero no toda su información, sino solamente la información que esté relacionada con la obra pública que van ellos a ejecutar o que les contrata el Estado o el gobierno, ¿no? ¿Cómo hacer un seguimiento de la información de los políticos? Bien, si pensamos en los políticos como candidatos tienen algunas obligaciones con el INE y le informan al INE, pues, sobre el cumplimiento de los requisitos que tiene para ser candidatos, por eso los postulan sus partidos, etcétera. Pero información como tal, ellos, los candidatos, no están obligados a presentarla. ¿Cuándo ya están obligados a transparentar su información los políticos? Cuando ya están en el ejercicio del cargo público. Mientras son candidatas o candidatos, no haya hasta ahora una obligación de transparencia para ellos. Las obligaciones de transparencia nacen en el momento que toman el cargo. Cuando están en el ejercicio del servicio público como tal, entonces ya están obligados a informar todo lo que les pida la ley, todo lo que tiene que ver con el quehacer para el cual ellos recibieron el cargo, ¿no? Todas las facultades, competencias y funciones de la entidad o dependencia de la cual van a ser ellos titulares. Eso es de lo que se tiene que hacer el seguimiento. Ahora, cuando hacemos una revisión de sus declaraciones, que era lo que platicábamos, ahí sí podemos revisar como su evolución patrimonial. Pensando en una persona que es candidata a un cargo de elección popular y encontró, y bueno, cuando ejerce su primer cargo público, tiene, vamos a decirlo así muy coloquial, es propietario de 2 manzanas y 2 peras, ¿no? 2 manzanas y 2 peras. Y después de haber ejercido su cargo durante 3, 6 años, el tiempo que le corresponda por ley o el tiempo que esté en el cargo, resulta que ya no tiene 2 manzanas y 2 peras, sino 22 manzanas y 22 peras, pero corresponde con el sueldo que recibió en ese periodo,
pues que bueno, tiene 22 manzanas y 22 peras porque su cargo le permitió tener esa riqueza. Pero si el sueldo no da para que haya adquirido en ese periodo de tiempo 20 manzanas más y 20 peras más, entonces es que algo raro está ocurriendo ahí y es cuando entonces tenemos que apuntar con el dedo y poder denunciar ante las autoridades si nosotros estamos identificando que hay un posible caso de enriquecimiento ilegítimo. Ya las autoridades correspondientes y competentes harán la investigación a que haya lugar. Entonces, en cuanto a empresarios, pues al día de hoy no hay manera de hacer un seguimiento de su evolución patrimonial de ninguna manera porque estaríamos invadiendo la esfera privada de ellos como personas que son y tienen derecho, por supuesto, a la protección de su información. Solamente se hace seguimiento cuando están involucrados recursos públicos, es decir, cuando realizan obra o cuando prestan algún servicio al Estado. Espero haber contestado. Y perdón, con relación a lo que manifiesta Jocelyn Juárez, te agradezco mucho, Jocelyn Juárez, estoy a tus órdenes. Y pues si jurista nos permite, pues sí, con todo gusto hacemos un programa en el que sobre todo lo importante es que puedan participar todas las personas que estén interesadas en la materia y que nos puedan pues apoyar a ir identificando esas áreas en las que ocurren actos de corrupción, empezarlas a identificar para denunciarlas, para investigarlas y para poder saber si en efecto está ocurriendo algo irregular o a lo mejor no, a lo mejor puede darse el caso de que no esté pasando realmente nada, pero ya lo determinarían las autoridades correspondientes, ¿no? Tenemos también, tenemos programas dentro del Comité de Participación Ciudadana, pero les comentaba, no me siento autorizada pues a compartirlo con ustedes, pero vamos a ir pensando, estructuramos un programa con mucho gusto. Jocelyn, si Jurista del Futuro nos da el espacio, pues yo encantada que podamos seguir platicando y que puedan participar pues las personas titulares de las dependencias y entidades que forman parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y mis compañeras y compañeros del Comité de Participación Ciudadana y pues todos tenemos mucho que aportar, pero sobre todo ustedes, sobre todo las abogadas y abogados y público en general que nos están viendo, son ustedes quienes tienen que participar más fuerte, ¿no? Maestra, gracias. Sergio Leroy le agradece, muchas gracias maestra por su amable respuesta y muy excelente ponencia. Ya nos están haciendo reclamos que no solamente nos están viendo desde esos lugares. Juan Carlos levanta la mano, dice, estoy en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Excelente ponencia. Lirio de los Valles dice, no solo en México, sino también en El Salvador, recibo un afectuoso saludo. Wensi Nancy Tapia Gutiérrez le dice, saludos desde Poza Rica de Hidalgo, catedrático, dice, catedrática de la UPAB. Andrea Martínez, saludos desde Acapulco, Guerrero. Francisco González Razo hace una reflexión que comparte con usted y con nuestros amigos de Alegatos de Apertura. La corrupción, dice Francisco González Razo, es un constructo pluricultural que se debe combatir no solo con políticas públicas, sino también con el compromiso social de cada uno de nosotros mismos, toda vez que la acción de la corrupción implica dos protagonistas indispensables, el que da y el que recibe. Gracias por el espacio y le manda un saludo desde Guadalajara, Jalisco, y finaliza con una frase que nos caracteriza a los abogados, es cuánto es. Saludos, amigo, hasta Guadalajara. Maestra, esa es la pregunta. Muchas gracias, amigo maestro Carlos. Agradezco a cada persona que se tomó el tiempo de acompañarnos esta tarde, noche. A cada una de las personas que nos está acompañando le agradezco mucho su presencia. En todos los estados y países que nos están viendo, les agradezco mucho, estoy a sus órdenes. Me siento muy honrada de compartir el espacio con ustedes. Espero que esto haya sido de su interés, de su agrado,
y que tenga algún efecto positivo en ustedes. Les invito a todos, por favor, bueno, en otros países no he hecho mucho derecho comparado, no sé bien cómo va el tema de la transparencia y el combate a la corrupción en otros países, pero en México sí les podría decir, es bien importante la participación de todas y todos. Es bien importante que podamos visitar las plataformas o los portales electrónicos de los sujetos obligados, la Plataforma Nacional de Transparencia, que verifiquemos que está ahí la información y si no está, denunciar que no está la información y ejercer nuestro derecho de acceso a la información y preguntar todo aquello que es de interés de nosotros, preguntarlo, porque de esa forma estamos haciendo que los sujetos obligados nos respondan, pero lo más importante, eso que nosotros estamos preguntando porque es de nuestro interés, puede ser de interés de más personas, de más familias. Y entre todos preguntando podemos hacer que esa información se convierta, lo que les decía, en una obligación de transparencia adicional que se puede convertir en una obligación del sujeto obligado el estarla publicando de manera periódica para que ya no la tengamos que estar pidiendo, para que ya solamente la consultemos en los portales. De toda la información que los sujetos obligados deben publicar y actualizar, que están en la ley general y en las leyes de las entidades federativas, nosotros podemos generar que haya más información, la que a nosotros nos interesa, a nosotros como grupo en concreto, pero también en lo personal. Digo, ¿qué nos interesa a las madres y padres de familia? Si tenemos hijos en edad escolar, nos interesan, pues, cuáles son las mejores escuelas, las que tienen mejor índice académico, cuáles son los programas que el gobierno nos ofrece para nuestros hijos, si hay becas para desempeño, si hay becas socioeconómicas, cuáles son los requisitos para acceder a ellas, ante quién las tenemos que gestionar. Lo que les decía hace rato, si somos un grupo de ciclistas, pues queremos saber cuáles son las vías que los ayuntamientos han identificado que pueden arreglar para que los ciclistas puedan salir andar en bicicleta, ¿no? Cada grupo de la población, cada persona en concreto tiene un interés en algo. Ese interés que tienen, pues ejérzanlo, pregunten, infórmense. Y de esa manera vamos atendiendo a todos los grupos de la población que están, que conforman toda esta, que conforman a la nación. Entonces vamos, es bien importante nuestra participación. ¿Y Maestra, perdón, muchas cuál era la gracias. pregunta, maestro? Ya se me fue el... Precisamente, maestra, esa era la pregunta. Y, y, y nos siguen llegando preguntas y el tiempo sigue transcurriendo, maestra, pero ya tengo una buena noticia, Viernes de Jurisprudencia y Jurista del Futuro. Viernes de Jurisprudencia es un espacio abierto para escuchar a todas y todos. Y dice el maestro jurista del futuro, claro que sí, este es un espacio para difundir conocimientos e impulsar diálogos, debates y expresiones. Son bienvenidas todas las voces a Viernes de Jurisprudencia y desde luego que seguiremos impulsando, dice el maestro jurista del futuro, a actividades que permitan compartir conocimiento. Ya creo que hasta tiene nombre su programa, se llama Lunes contra la Corrupción. Muchas Y gracias. vamos a continuar Lunes contra la Corrupción, el próximo lunes, por favor, a las 18 horas. No, no es cierto, todavía no, pero posiblemente pronto encontremos a la maestra participando en algún evento, algún programa desde esta generosa plataforma de Viernes de Jurisprudencia, que maestra, en esta pandemia, Viernes de Jurisprudencia, como es en su conocimiento, pues se ha encargado el jurista del futuro, Viernes de Jurisprudencia, el maestro Alexander Pérez, Darinel, nuestro querido amigo Darinel Blas, yo también he colaborado en algunas ocasiones, el maestro Juan Rodríguez, y tantos y tantas personas que han colaborado para que Viernes de Jurisprudencia hoy sea una de las páginas jurídicas más importantes de México, pero una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es la posibilidad de relacionarnos a través de estas plataformas digitales. Maestra, siguen llegando las preguntas cuando usted considere que ya es suficiente o que ya agotamos su tiempo, maestra, el que agradecemos, pues usted me dice, pero yo tengo todavía una lista como de 20 preguntas que le quiero formular y los compañeros siguen formulando preguntas, pero tendremos que detenernos en algún momento. Pero hay preguntas que incluso
tengo que formularlas en virtud de que respetamos todas las voces y todas las opiniones aquí en Viernes de Jurisprudencia, pero hay una pregunta que formulan, dicen César Torres, lo dice César Torres y yo pongo un pie de página, dice, los integrantes de los institutos de transparencia llegan porque son compadres, me imagino que pretende decir que llegan al cargo, porque son compadres o le cargan las maletas a los diputados y son designados por los propios diputados. ¿Cómo podemos mejorar ese sistema de designación de los integrantes de esos institutos en Oaxaca? Así dice. Yo lo leí tal cual, maestra. Bien, gracias, maestro. Estimado. César Bien, Torres es maestra. César, César. estimado César. Bien, es una pregunta difícil de responder si no se habla con honestidad y sinceramente. Y pues bueno, voy a ser muy honesta en mi respuesta. Cuando platicábamos hace unos minutos, yo les comentaba, uno de las dimensiones más grandes que genera la corrupción, pues es precisamente la apropiación de los puestos públicos. En efecto, cuando se hace el nombramiento o designación de personas a ocupar un empleo, cargo o comisión por parte de un grupo de interés, de un grupo de interés, vamos a decirlo, pues obviamente que esta persona tendrá que responder a los intereses de ese grupo de interés. Se ve cooptada por esa situación y pues no va a atender a su mandato, va a estar pues, ¿no? De alguna manera sometida, vaya, por este compromiso. Por supuesto, esa es una problemática muy grande que se tiene, yo diría que pues no solamente en México, yo creo que es una problemática que se tiene en todas partes del mundo y no solamente en los organismos garantes, es una problemática que se replica en las designaciones y nombramientos, pues no solamente de titulares de organismos garantes o de secretarías o dependencias, entidades, etcétera. Es una problemática que se replica también hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pero ¿cuál es la solución? Digo, porque este es el problema, todos lo sabemos y lo podemos ver. Pero ¿cuál es la solución? La participación de la sociedad. Esa es la solución a todo. Porque en estos procesos de designación, nosotros podemos estar atentos del proceso, podemos hacer seguimiento de la hoja de vida de estas personas a las que se les está postulando a ocupar un empleo, cargo o comisión. Y desde ahí nosotros podemos pronunciarnos, podemos identificar lo que está pasando. Entonces, estos procesos de designación de las personas que ocupan los organismos de la transparencia en toda la República y también a nivel nacional, son procesos muy transparentes, son procesos que se hacen muy a la vista pública, pero que poco ocupan a la sociedad, o sea, pocas personas se ocupan de hacer un seguimiento del procedimiento completo. Pocas personas hacen una revisión, por ejemplo, digo, en la designación de las personas que ocupan los consejos o comisiones de los organismos garantes de la transparencia, pues pocas personas hacen seguimiento de las convocatorias, pocas personas se enteran de estas convocatorias porque no entran a sus congresos, o sea, a las páginas de sus congresos a revisar si ya salieron las convocatorias, cuáles fueron los requisitos, quiénes se registraron, si quienes se registraron realmente cumplen con los requisitos. No le preguntan al Congreso cuántos candidatos tienes para este proceso, de esos candidatos, cuáles cumplen con los requisitos. Muéstrame la documentación que acredite que las personas que están que aspiran a ese cargo realmente cumplen con los requisitos de ley para ocupar el cargo. Demuéstrame que tu proceso de selección cumplió con criterios muy específicos para la selección de la persona. No, si nosotros no nos interesamos en el proceso de selección de las personas que ocupan todo empleo, cargo o comisión, pues tampoco le damos
pues más bien le damos oportunidad a designaciones pues opacas o poco justificadas desde la ley y justificadas desde la legalidad y legitimidad que debe regir en todo proceso de selección o designación de personas que ocupan estos cargos. Nosotros tenemos un papel bien importante ahí, tenemos que ver qué están haciendo los congresos, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo. Es una cuestión, creo yo, que a la fecha se ha quedado así, pues por la poca participación de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que participar, tenemos que hacer seguimiento. Maestra, muchas gracias. Excelente respuesta. Está usted recibiendo de nuevo más felicitaciones, maestra. Francisco González Razo, quien ya había formulado una pregunta, le agradece mucho por las finas consideraciones de compartir mi humilde razonamiento. Le reitero mi gratitud. Ponciano Chávez también dice gracias por su respuesta, le deseo una linda noche. Jocelyn Juárez dice, me salí de la maestría para escuchar alegatos de apertura. No en cualquier espacio se habla de esos temas. Andrés Sosa, felicitaciones por la exposición sobre el tema de la transparencia. Oli Rodríguez, muchas gracias, claro que sí. Vamos a ir cerrando ya nuestro programa, maestra, pero yo creo que la ciudadanía está muy contenta, la ciudadanía que nos está escuchando, las abogadas y los abogados que nos ven, pues están muy contentos y contentas de platicar con una persona que es verdaderamente una experta en temas de transparencia y en el tema de la lucha contra la corrupción. Entonces, por eso es que nuestras amigas y amigos de Viernes de Jurisprudencia, que es un público que se caracteriza por ser muy participativo, ayer en el seminario de Derecho Laboral estuvieron también igual de participativos, y Ramiro Navarro, una pregunta muy puntual. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que las declaraciones patrimoniales son públicas, pero la Ley General de Transparencia señala que solo son públicas previo consentimiento del servidor público. ¿Qué ley debe aplicarse si se solicita el acceso a este documento mediante solicitud de información? Mire, maestra, ¿qué dice Ramiro Navarro? Ramiro, te agradezco mucho la pregunta, no sabes cuánto, porque en este tema de las declaraciones patrimoniales, bueno, me tocó desde el organismo de transparencia del Estado, pues echarme algunos rounds ahí con algunas personas que son muy resistentes a esta situación. A ver, el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en efecto señala que las declaraciones patrimoniales son públicas, pero viene una segunda parte del artículo que dice que se deberá cuidar la información confidencial y hacer pues las declaraciones públicas en términos de sin vulnerar o vaya protegiendo la vida privada y la información confidencial. Esta segunda parte del artículo 29, digo, no lo tengo aquí a la mano, no me lo sé de memoria, pero esta segunda parte del artículo 29 sí especifica que estas declaraciones patrimoniales pues se hacen cuidando la información confidencial y que pueda poner en riesgo o vulnerar a alguna persona o a la propia persona titular de la declaración patrimonial. La Ley General de Transparencia establece, me parece que es en el artículo 70, pero me parece que es la fracción 12, que se publicará la versión pública de las declaraciones patrimoniales, que va perfectamente de la mano y macha perfectamente con el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, van de la mano. Ahora, ¿dónde está el punto fino? En los lineamientos técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información que deberán publicar los sujetos obligados, es un nombre muy largo, pero en estos lineamientos, que son los que nos dicen de qué manera se va a publicar la información, cada una de las fracciones de cada uno de los artículos de la ley general y de las leyes locales tienen sus criterios de cómo se va a publicar esta información. Hay formatos, pues, para publicar la información. En esos lineamientos es donde se establece esta calificación que se hace para que las declaraciones patrimoniales se publiquen con el conocimiento previo y expreso de sus titulares. Pero todos, creo, abogados, abogadas, estarán de acuerdo conmigo.
Esta es una disposición de un lineamiento que contraviene lo que establece la Ley General de Transparencia y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este lineamiento, al contravenir a dos leyes generales, no puede tener no se puede observar porque no es, se me fue la palabra, perdón maestro, ayúdame, porque no es congruente, vaya, porque contraviene a lo que disponen dos leyes generales. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con esos lineamientos? Inaplicarlos, no los puedes inaplicar, no los puedes aplicar porque contravienen a dos leyes generales, así de simple. Y esto lo podemos hacer valer y lo podemos ejercer todos cuando hacemos nuestras solicitudes de acceso a la información. Ahora, una norma, digo, los lineamientos sí, son una norma de un rango inferior a las leyes generales. Si estos lineamientos fuesen más garantistas que las leyes generales, por supuesto, estos lineamientos sí se podrían aplicar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo que más favorece a la información, pues es observar las leyes generales, la de transparencia y la de responsabilidades administrativas. Y las dos dicen que las declaraciones patrimoniales son públicas, protegiendo la información confidencial, pero son públicas. Por lo tanto, no necesitamos el consentimiento previo y expreso de sus titulares para conocerlas. Excelente respuesta, maestra. Yo creo que ya tenemos que ir cerrando, entonces lo único que vamos a hacer es la última pregunta del público. En materia electoral es un gran logro la investigación de candidatos en materia de violencia familiar y alimentos. Sin embargo, valdría la pena ahondar en antecedentes penales. Lamentablemente existen, así dice, delincuentazos en esos puestos. Y esa pregunta, ese comentario lo formula Maga C.K. Lechuga. Perdón, maestro, no sé si te entendí, pero más bien lo vi como un comentario más que como pregunta. Así es, maestra, ¿Verdad? es un Sí, comentario, pero la sí. petición es que sí, tendríamos que ahondar más en el tema de candidatos, porque Claro. ahora dice que ya se les investiga en violencia familiar y en alimentos, pero yo creo que el comentario está formulado en que sí tendríamos que ahondar también en sus antecedentes penales, dice, para los candidatos en materia electoral, porque dice que existen algunas personas que son delincuentazos. Claro. Ahí veo la pregunta. Gracias, maestro. Bien, agradezco, sí, la pregunta y pues bueno, también habría que ser un poco cuidadosos, ¿no? Em, Habría que ver esta declaración contundente que hacemos de delincuentes. Sin duda habrá personas que sean candidatas habiendo cometido delitos por las que no han sido investigadas ni sancionadas, ¿no? Pero también puede darse el caso de alguna persona que sea candidata que haya sido acusada falsamente y que no haya sido investigado. Y recordemos que en México se presume la inocencia. Por eso es como un tema delicado y habría que pues tener mucho cuidado con esto, porque pues sí, por supuesto, las últimas reformas en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, por supuesto que se considera ya esta parte, ¿no? De la que hayan ejercido violencia o que sean deudores alimentarios y pues en cuanto a otro tipo de delitos que ellos hayan cometido, ignoro cuáles sean los requisitos que los partidos políticos les pidan a las personas que quieren o que aspiran a ser consideradas para alguna candidatura a cargos de elección popular, pero pues yo pensaría que uno de los requisitos, pues como obvio, sería preguntar o indagar si han sido sancionados o condenados por algún delito, no tanto si fueron investigados, porque pues no se sabe en esta investigación si son realmente o no culpables de los delitos que se les acusan. Entonces sí es como complejo, es como delicado, habría que irse un poquito con pies de plomo, porque de pronto, ¿no? Podemos ver, ¿no? Que se sataniza a alguna persona en concreto o en particular señalándola de algún delito y a veces esas campañas
pues sí tienen un trasfondo o un interés distinto, no necesariamente son ciertas. A lo mejor son los menos, posiblemente sean los menos casos, a lo mejor es uno entre 100, pero por esa posibilidad de poder estar señalando falsamente a una persona inocente, pues tendríamos que irnos con mucho cuidado, porque pues se presume la inocencia, ¿no? En México. Entonces habría que, pues irse con cuidado. Si la persona en efecto fue sancionada y fue condenada ya porque se tuvo elementos objetivos de que esta persona en efecto cometió un delito, y fue condenada por ese delito, pues, y si también habría que considerar si la persona ya pagó el delito, no sé si ya estuvo en prisión, si se supone que por eso hay una readaptación de la persona, no sé, son un montón de cosas que considerar que creo que tendríamos que identificar y visualizar pues con mucho detalle, con mucho cuidado, pero si son personas que han sido señaladas y que no se les ha sancionado por autoridad competente, porque a lo mejor es una persona de ese grupo de interés que podría, eh, pues, que podría estar protegida por intereses oscuros que también ocurren, pues es bien complejo saberlo. Pues más bien creo que la solución sería pues poder ir identificando pues nosotros, ¿no? Con la información de la que tengamos disponible en las plataformas y pues preguntándole a los partidos políticos cuáles son los requisitos que deben presentar las personas que aspiran a un cargo público y con qué documentación comprueban que cumplen con los requisitos que se les están pidiendo por parte del partido antes de postularlos. Gracias, maestra. Y yo celebro mucho que usted esté en este comité, porque en este comité de participación ciudadana, donde se hacen propuestas y donde se establecen políticas públicas contra la corrupción, porque yo también quiero proponerle algo a usted como ciudadano y a usted que es mi representante. Se ha hecho referencia aquí en este foro de Viernes de Jurisprudencia, que ahora a los políticos que son deudores alimenticios y que no cumplen con sus deberes alimentarios, con personas con las que están obligados y también con las personas que ejercen violencia política, ya no pueden aspirar a los cargos públicos o quedan ilegitimados para estas posiciones. Pero creo que también debemos ampliar esto a las personas que son sujetas de una recomendación de los órganos de protección a los derechos humanos. Hay Por una supuesto. gran cantidad de candidatos que han recibido recomendaciones de los órganos de protección a los derechos humanos que oficialmente tienen un título de violadores de derechos humanos y no obstante están en las campañas para reelegirse. Yo por lo menos conozco a dos que han recibido, en el caso de los ríos Salado y Atoyac, pues han recibido una recomendación de la CNDH para rescatar a los ríos y esas autoridades municipales ni se peinan ni se despeinan en atención a esta recomendación. Pero no obstante, esa recomendación pues implica que han violado derechos humanos de la ciudadanía. Ojalá que pudiera irse concretando esta idea. Esto es uno de mis sueños y esta es una de mis aspiraciones para que se legisle respecto de este aspecto y luego, pues, ojalá que pueda ser una realidad y ojalá ya no tengamos autoridades o candidatos, por lo menos, que han violado derechos humanos y tienen una recomendación. Hay sí una investigación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Maestra, ya estamos terminando, siguen llegando las felicitaciones, los saludos, le agradecen a usted, le agradecen a Jurista del Futuro, le agradecen a Viernes de Jurisprudencia, Eduardo Barrios, dice como siempre, Viernes de Jurisprudencia a la vanguardia. Felicidades, maestra Lucy, por su encargo. Seguramente, dice Eduardo Barrios, será portavoz de nosotros, será portavoz de la ciudadanía. Maestra, y después de estos agradecimientos, antes que nada, también envío un afectuoso saludo a la maestra Mariana Yáñez. Maestra Mariana Yáñez, un abrazo fuerte para usted. Maestra Lucy, gracias. Ya estamos terminando y solo nos queda un espacio para su comentario, para su mensaje final. Por favor, dirija usted un breve mensaje a nuestras amigas de Viernes de Jurisprudencia que esta tarde decidieron estar con nosotros. Gracias, maestra. Y ya después pasaré a despedir el programa y a invitarlos para la próxima. Gracias, maestra. Adelante, por favor. Gracias, maestro Carlos.
Y pues bueno, gracias maestro Carlos, gracias jurista del futuro. Y bueno, hace rato ya se los dije y se los reitero, agradezco mucho que hayan dispuesto de su tiempo para escucharnos, para acompañarnos esta noche. A cada abogada, a cada abogado que nos acompañó y a todas las personas que nos acompañaron hoy, les agradezco mucho su atención y su tiempo. Estoy a sus órdenes y si me lo permiten, por supuesto, nos seguiremos comunicando para poder pues escucharlos y llevar su voz a donde corresponda para que nos escuchen. Su iniciativa, maestro Carlos, me parece bastante interesante, pero sobre todo bastante viable, porque en efecto es atacar esta problemática desde diferentes aristas y no podemos perder de vista que hay personas que han sido ya identificadas como violadoras de derechos humanos que no pueden aspirar a un cargo público. Si ya sabemos de entrada que violan derechos humanos, ¿por qué los vamos a querer como autoridades? ¿No? Entonces, sí es una propuesta bastante viable, maestro. Hay que trabajarla. Gracias, maestra. Pues litigio estratégico indígena, desde luego que se pone a sus órdenes. Somos poquitos, pero muy chambeadores y nos podemos poner a trabajar con usted respecto de la elaboración de una propuesta en ese sentido para evitar que esas personas que ya recibieron, ahí sí no hay duda, ya recibieron una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, pues ya tienen su título de violadores a los derechos humanos y no debemos permitir que esas personas estén ocupando cargos públicos. Maestra, otra vez mi agradecimiento para usted, pero sobre todo mi agradecimiento para ustedes, amigas y amigos de Viernes de Jurisprudencia. Nos vamos a ver la próxima semana, el jueves, el viernes a las 8 de la noche. Este programa se transmite los jueves, alegatos de apertura, se transmite los jueves, pero ahora, porque estamos transmitiendo en Viernes de Jurisprudencia, el importantísimo seminario en materia laboral que ha generado mucha expectación, ha generado mucha asistencia de personas en todo el país y en toda América Latina y en algunos países de Europa también nos ven. Pues por eso es que Alegatos de Apertura ha movido su horario tradicional de los días jueves para pasar al día viernes. Entonces, nos vemos el próximo viernes. Gracias a todas y a todos y nos vemos el próximo viernes en otros Alegatos de Apertura. Muchas gracias, nos vemos el viernes. Hasta luego.